El pasaje en el que se basa la predicación de este día se encuentra en el libro de Hechos capítulo 15, los versículos 22 al 29. Y la palabra de Dios dice así: Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Alegres una vez más de reunirnos para meditar junto a la palabra de nuestro Dios. Les invito a que mantengamos nuestras Biblias abiertas en el texto que hemos leído en el libro de los Hechos capítulo 15. Hace unos años se difundió la noticia del descubrimiento de un feto de 23 semanas petrificado en el vientre de una mujer colombiana de 84 años. Este extraño fenómeno, denominado litopedia, literalmente niño de piedra, se da cuando ocurre un embarazo extrauterino que, asintomático o no diagnosticado, evoluciona hasta la petrificación del feto. Todos los rasgos del embrión eran reconocibles en las placas de rayos X, a pesar de que tenía 40 años en el vientre de la madre. Pero no se desarrolló. Permaneció como la imagen inerte de un futuro que nunca llegó. En una gestación normal, el embrión se hubiera desarrollado hasta el momento del parto, hasta el tiempo de la separación de la madre, para que con el tiempo llegara a convertirse en un ser autosuficiente, independiente y maduro. Una noticia como esta puede provocarnos sorpresa, horror o curiosidad intelectual, pero sin temor a exagerar, eso mismo pudo haber sucedido al cristianismo. Pudo haberse convertido en un feto de piedra en el seno de la fe judía, una secta histórica más. Afortunadamente no fue así. Nació y desarrolló su propia identidad, y su avance entre los no judíos llevó a los apóstoles a reconsiderar la vigencia de la observancia de la ley, de la circuncisión y del código dietético judío en la vida cristiana. La respuesta del concilio fue un rotundo no a esas exigencias porque eran contrarias al espíritu de Cristo. Esta respuesta no solo dio identidad propia al cristianismo, sino que abrió también caminos para la comunión de todos los fieles, sendas para el cumplimiento del nuevo mandamiento del Señor Jesús en Juan capítulo 13, versículo 34. Veamos cuáles son esos caminos. En primer lugar, es el camino de la fe en el Dios verdadero. El Concilio de Jerusalén es considerado un parteaguas en la historia cristiana. Definió la respuesta apostólica al reclamo de algunos judeocristianos respecto a la demanda de judaizar a los gentiles. Por esa razón, se ha dicho que las conclusiones del concilio fueron una especie de declaración de independencia, una suerte de carta de emancipación del judaísmo, pero dichas conclusiones no apuntaban a la separación sino a la unidad. No buscaban la segregación sino la verdadera comunión de todos los creyentes. Su propuesta no era la exclusión sino la participación. Buscaban abrir caminos a la comunión de los creyentes al margen de su origen o cultura. Pero no era una concesión graciosa. Los apóstoles supieron que el Espíritu Santo, que es más sabio que nosotros, fue dado indistintamente a judíos y a gentiles. Entendieron que la renovación del pacto de David haría que los pueblos buscaran a Dios, como dice Hechos 15:17.
La Biblia enseña que Dios ama al mundo y que nunca lo ha dejado sin testimonio suyo, como dice Pablo en su discurso en Hechos 14, versículo 17, y evidencia de esta realidad es la forma como muchos hombres se preguntaban por él. Claro que no fueron los hombres quienes buscaron a Dios. Dios no está perdido. Fue Dios quien salió a buscarnos porque los perdidos éramos nosotros. Agustín de Hipona lo expresó de forma simple en sus confesiones. Dice: buscas sin que te falte cosa alguna, recibes lo que hayas sin jamás haber perdido nada. Así, algunos intelectuales griegos, los sofistas, ridiculizaron el crudo politeísmo popular. Los asesinatos, adulterios, mentiras y crueldades atribuidas a las deidades míticas fueron denunciadas de forma implacable ante las masas, denuncias que sacudieron al mundo preparándolo para el encuentro de Cristo. Pero existe un inmenso abismo entre desdeñar a los dioses falsos y conocer al Dios verdadero. Ese abismo subsiste para todos los hombres porque a la luz de la Biblia Dios es cognoscible, pero no es comprensible. El historiador judío Flavio Josefo lo expresó de forma simple. Moisés representó a Dios como único, no creado, eternamente inmutable. Nosotros podemos conocerlo por su poder, pero no por su esencia. Dios es cognoscible, pero solo en la medida de su revelación. Por ese motivo, la Biblia dice que Dios ha tomado la iniciativa para darse a conocer a los hombres. Inventarlo, entre comillas, no es opción. Eso sería incurrir en idolatría, en crear dioses por encargo o dioses por diseño. Hace más de 4000 años Job preguntaba: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? En el capítulo 11, versículo 7 de su libro, y la respuesta es obvia. Sin la decisión de Dios de darse a conocer, estaríamos condenados a la confusión y a la especulación. Decimos esto porque aún entre quienes dicen creer en Dios hay confusión cuando no se ciñen al testimonio de las Escrituras. Hay quienes dicen creer en Dios, pero creen que es una especie de aguafiesta celestial. Lo imaginan como un viejo malhumorado, espiando desde su balcón en el cielo, buscando a alguien que se le esté pasando bien para gritarle desde allí: deja de hacer eso. En el otro extremo, hay quienes lo ven como un abuelo sentimental que se mece plácidamente en el cielo y acariciándose la barba dice: los niños siempre serán niños. Creen que su actitud hacia el hombre es que al final, sin importar lo que hayamos hecho, todo se arreglará. Herbert Spencer, uno de los padres del agnosticismo, dijo hace unos 150 años que nunca se ha sabido de un pájaro que vuele más allá del infinito. Concluyó entonces que es imposible que lo finito penetre lo infinito. Su observación era correcta, pero su conclusión no. Le faltó considerar la otra opción, la posibilidad de que lo infinito penetrara lo finito, y eso es justamente lo que Dios ha hecho. De modo que, como el historiador evangélico Michael Green dice, mientras los filósofos griegos podían decir muy poco acerca del sublime Dios hacia el cual se movían dando tumbos, los judíos no experimentaban en absoluto esa dificultad. Platón había dicho: hallar al Hacedor y Padre del universo es una dura tarea, y cuando lo has encontrado resulta imposible darlo a conocer a toda la gente. Pero el judío era consciente de haber hallado al Dios verdadero, o mejor dicho, de que el Dios verdadero lo había hallado. Dios no había dejado a los hombres andar a tientas tras él en la oscuridad, sino que se había autorrevelado en la historia de Israel y en las Escrituras. Pero regresando a nuestro asunto, el Concilio de Jerusalén reiteró la importancia de guardarse de las contaminaciones de los ídolos. Sin embargo, la idolatría no es cosa del pasado o de los paganos. El materialismo es un buen ejemplo de idolatría moderna. No solo es uno de los valores supremos de nuestra cultura. En los últimos años ha sido elevado por pseudoprofetas de la prosperidad al rango de la meta suprema de la vida cristiana. La codicia es el nuevo Baal que reta nuestra fidelidad. Muchos creen que tienen a Dios y todo lo que necesitan, decía Martín Lutero, cuando tienen dinero y bienes. En ellos confían. De ellos se jactan tan firmemente y con tanta seguridad que no se preocupan por nada.
Esos tienen su dios, se llama Mamón, es decir, el dios del dinero y los bienes materiales, y sobre ellos ponen su corazón. Este es el ídolo más popular sobre la faz de la tierra. En suma, como Isaac reabrió los viejos pozos de su padre Abraham en Génesis 26:17, el primer concilio cristiano reabrió también las antiguas sendas del patriarca, la senda de la fe, para que por ella llegaran a ser benditas todas las familias de la tierra. Nuestros mayores entendieron que la fe en el Dios verdadero es el primer camino hacia la verdadera comunión de los creyentes. Como San Pablo dijo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Hay una segunda enseñanza en el texto que estamos considerando. Estamos hablando de los caminos de la comunión y el texto nos habla del camino de la santidad de vida. A quien no haya vivido en una sociedad recién alcanzada por el Evangelio, le costará mucho imaginar los gigantescos obstáculos que la religión, las costumbres y la moral popular plantean al cristianismo. Damos casi por sentados que viviendo tiempos tan complicados como los nuestros, nos resulta más difícil compartir el Evangelio que lo que resultó a los primeros cristianos. Sin embargo, no hay duda de que, bajo las condiciones y circunstancias del primer siglo, la tarea evangelizadora de nuestros mayores fue sumamente difícil. A donde los cristianos iban, eran resistidos como disolutos, ateos y depravados. Su mensaje proclamaba a un criminal crucificado, y nadie hubiera imaginado algo peor para tratar de ganar nuevos adeptos. Para los griegos esta historia mostraba la estupidez de la nueva fe, para los romanos su debilidad e ineficacia, mientras que los judíos no podían admitirlo de ninguna manera. Lo mismo para judíos que para gentiles. Los cristianos resultaban ofensivos tanto por causa de sus doctrinas como por la conducta que se les atribuía. Pero aun si alguien descubría que esas acusaciones eran falsas, no por ello abrazaba automáticamente el cristianismo. Hay personas que simpatizan con la iglesia, que admiran incluso a los cristianos, pero no necesariamente quieren convertirse en uno de ellos. Por otra parte, la moral grecolatina era francamente escandalosa. Eran culturas saturadas de erotismo, violencia, culto al placer, al cuerpo, al dinero y al poder. Pero la moral cristiana resultaba igualmente inadmisible para los paganos. Las altas demandas morales del Evangelio se convirtieron, de hecho, en poderosos obstáculos para la conversión de los paganos. Pero esto no solo representaba un desafío para los paganos, incluso para los propios conversos que luchaban por sujetarse al estilo de vida que Jesucristo demandaba de ellos. Esa es la razón por la que buena parte del Nuevo Testamento se ocupa de exhortar a los etnocristianos a abandonar la antigua forma de vida. Pablo dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en lascivia como los gentiles que no conocen a Dios. Y no estaba solo. El apóstol San Pedro también exhortaba a los creyentes gentiles diciendo: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones abominables, idolatrías. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. El Concilio de Jerusalén reiteró la vigencia de la pureza moral para todos los cristianos, pero es claro que proponía mucho más que una mera moralidad. Por moralidad o por moral, entre comillas, se entienden las reglas, las normas o las costumbres que rigen la conducta humana, pero el mensaje cristiano no apuntaba a una regla o a una costumbre, apuntaba y sigue haciéndolo a una persona, a Jesucristo, a la persona de nuestro Señor encarnado.
Como alguien dijo, el secreto más maravilloso de la vida santa no consiste en imitar a Jesús, sino en permitir que sus cualidades perfectas se manifiesten en mí. La santificación es Cristo en vosotros, Colosenses 1:27. Es su maravillosa vida que se imparte por fe y como un don soberano de la gracia. Por la santificación Jesucristo me hace partícipe de sus cualidades de santidad. En cuanto a los dones de su paciencia, amor, santidad, fe, pureza y piedad se manifiestan en y a través de cada alma santificada, la santificación es una participación, no una imitación. El Señor Jesús dijo en su oración sacerdotal por sus discípulos y por todos los que habrían de creer en Él por medio de ellos, y por causa de ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean verdaderamente santificados. Juan 17:19. En pocas palabras, se ofreció voluntariamente para que los discípulos pudieran ser santificados verdaderamente y no ritual exteriormente, y calificados para la tarea de proclamar el Evangelio al mundo. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de los caminos de la comunión y el texto nos habla del camino de la aceptación al diferente. Seguramente todos hemos advertido de un tiempo a la fecha que algunos productos alimenticios ostentan sellos en sus envases que contienen las letras latinas VK o AK o una doble Aleph, elementos que identifican al producto como kosher, es decir, apto para el consumo de acuerdo con los criterios dietéticos rabínicos. Tal vez no solo los hemos visto, sino que incluso podemos tenerlos en nuestra propia alacena. Esto no significa que solo los judíos puedan consumirlos, significa que son productos limpios, de alta calidad y seguros para la salud. Según la Profeco, actualmente en México más de 500,000 de empresas elaboran sus productos de acuerdo a estos elevados estándares. Este código no solo se aplica a productos de origen animal, establece también criterios para el manejo de vegetales. Rabí Meir Artevi, de la comunidad Askenazí de México, dice al respecto: nosotros podemos comer cualquier tipo de frutas o verduras, pero tenemos que cuidar que no tengan gusanos. Cuando inspeccionamos un camión lleno de chiles y encontramos 3 gusanos en ese camión, todos esos chiles ya no pueden ser kosher. Por siglos, la observancia de las leyes dietéticas ha sido un sello de la identidad judía. Todo esto demuestra cuán delicado es el tema de la comida en el mundo judío. Pero junto a otras prácticas, este sello de identidad representaba un verdadero desafío para la comunión entre cristianos de diferentes orígenes. El Concilio de Jerusalén concluyó la importancia de mantener la observancia de 2 preceptos dietéticos: la abstinencia del consumo de la sangre y la abstinencia del consumo de carne de animales ahogados. Pero afirmó también la decisión de no agravar a los creyentes gentiles con las cargas que los propios judíos no han podido llevar, como dice Hechos 15:10. Este mandamiento tendía un puente entre aquellos a quienes Dios había dado la ley y aquellos a quienes no se las había dado originalmente. Entendieron que Dios dio la ley a Israel, no a los gentiles, y por tanto que no debían abstenerse estos de los preceptos que Dios no les demandaba. Según la teología judía, Dios solo dio 7 leyes a la humanidad, el llamado Código Noágida, que tocante a la alimentación solo prohíbe consumir la carne de animales vivos. Con todo, creo que las conclusiones del concilio respecto a la comida fueron representativas y no exhaustivas, que son más discursivas que determinativas, apuntan más a la actitud cristiana ante los desafíos de la diversidad que establecer una suerte de ley de los medos y los persas, entre comillas, en cuestiones alimentarias. Cifran las actitudes con las que debemos tratarnos en el amor de Cristo, como nos enseña Romanos 14. El puente construido por el concilio es tan solo un ejemplo del espíritu con el que tenemos que enfrentar las diferencias que ineludibles y necesarias vamos a encontrar en la convivencia diaria. Esta actitud es una especie de
negación al yo colectivo, la individualidad que no debe ser obstáculo para el avance del reino. Oswald Chambers lo expresó de forma brillante cuando dijo: la individualidad es la envoltura de la vida de la persona, es como una caparazón, es la protección natural creada por Dios para la vida personal. La individualidad se abre paso a codazos, separando y aislando, pero cuando la confundimos con la vida personal quedamos aislados. Para que esta vida personal pueda surgir y llegar a la comunión con Dios, nuestra individualidad debe desaparecer, porque la individualidad falsifica la personalidad, así como la lujuria falsifica el amor. Dios diseñó la naturaleza humana para Él mismo, pero la individualidad la corrompe y la desvía hacia sus propios propósitos. La individualidad se caracteriza por la obstinación y la independencia. Más que ninguna otra cosa, es su continua afirmación lo que estorba nuestro desarrollo espiritual. Es tu individualidad la que no quiere reconciliarse con tu hermano. La comunión es, pues, una realidad del espíritu, una obra sobrenatural que posibilita el llegar a ser uno con el hermano, aun cuando éste provenga de otro trasfondo. Con cuánta claridad pudo verlo el apóstol Pablo cuando dijo: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos a un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Como conclusión, seguramente las conclusiones del Concilio de Jerusalén no dejaron felices a los espíritus estrechos, aquellos que se creen más morales que Dios, pero llenaron de gozo a los creyentes gentiles. Al leer la carta apostólica, dice Hechos 15:31, se gozaron con la consolación. No podía ser de otra forma, pues la iglesia solo puede ser iglesia de Jesucristo cuando es, como decía Jürgen Moltmann, una comunidad de desiguales, donde el judío y el gentil, el siervo y el libre, el rico y el pobre, el hombre y la mujer pueden ser hermanos. ¿De qué otra forma podría la iglesia mostrar al mundo el reino de Dios, dividido como está en las atrapías del egoísmo, en islotes de autosuficiencia? Bonhoeffer lo expresa de forma tan simple como contundente. Comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Ninguna comunidad cristiana puede ser ni más ni menos que eso. Si podemos ser hermanos, es únicamente por Jesucristo y en Jesucristo. Esto significa, en primer lugar, que Jesucristo es el fundamento, el que pone la necesidad de los creyentes que tienen cada uno del otro. En segundo lugar, que solo Jesucristo hace posible la comunión, y finalmente que Jesucristo nos ha elegido desde toda la eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos para siempre. Leer estas palabras puede hacernos sentir en la cumbre del monte de la transfiguración. Puede tentarnos a querer hacer 3 enramadas para quedarnos allí, como hicieron los discípulos, en vez de descender al valle. Pero debemos descender a la iglesia real, a la iglesia formada de gente de carne y hueso, y responder con el evangelio a los desafíos del testimonio cristiano. Hace algunos años un servidor vivió una experiencia muy singular en el seminario de Lomas Verdes. Impartía una clase a un grupo de estudiantes y no recuerdo a ciencia cierta cómo llegamos al tema de la homosexualidad. Entonces uno de los estudiantes hizo un comentario homofóbico que fue celebrado con la risa de algunos de sus compañeros, y en respuesta a uno de sus alumnos, el pastor Elías Ramírez, compartió con el grupo una experiencia que su iglesia estaba viviendo. Con un tono serio dijo: cerca del templo de nuestra iglesia hay una casa donde se alberga a personas enfermas de SIDA que están en fase terminal. Son personas de quienes la familia no quiere saber nada y las instituciones de salud tampoco. La mayoría de ellos son homosexuales. El pastor Elías continuó diciendo: ignoro cómo sucedió,
pero uno de ellos visitó nuestro templo y le gustó lo que escuchó. Tanto le gustó que invitó a sus amigos y de pronto un grupo de esa casa comenzó a congregarse fielmente en nuestra iglesia. Obviamente esto nos conmocionó y nos preguntábamos qué debíamos hacer. Tuvimos que preguntarle al dueño de la iglesia, dueño con mayúscula, qué es lo que teníamos que hacer, y él nos dijo que esas personas eran sus invitados y que debíamos recibirlos. No fue fácil, dijo el pastor Ramírez, pero hemos aprendido a saludarnos con un abrazo, a sentarnos a la mesa, a comer juntos. Finalmente el pastor dijo, teníamos derecho a negarle la entrada. Podríamos cerrar la puerta a personas que justamente en esa condición estaban buscando desesperadamente a Dios. Ninguno de los presentes hubiéramos podido responder sí a esas preguntas. La postura del pastor Ramírez era idéntica a la de Pablo al comprometerse con una iglesia de puertas abiertas a todo aquel que buscara una vida nueva con Jesucristo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más por permitirnos oír tu palabra. Ahora permítenos ponerla por obra. En Cristo Jesús. Amén.